Muy bien, vamos a continuar la conferencia que iniciamos la semana pasada y vamos a leer el verso que estamos tomando. Salmo 34, verso 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Amén. Amén. Muchas son las aflicciones de los hijos de Dios. Está especificando de los hijos de Dios. Pero qué tremenda promesa. Estábamos viendo que de todas ellas, nos va a librar el Señor. Aleluya. Y yo lo creo. Yo lo creo. Y amados, qué tremenda son las aflicciones. Qué tremendo. Nos podemos poner a pensar que como hijos de Dios, todo en nuestra vida tiene que ir de maravilla. Prácticamente en Cristo no deberíamos tener ningún problema. Y en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Y entonces la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué hay aflicciones? Estando en Cristo, el poderoso en nosotros, el que nos protege, el que nos cubra, el que nos levanta, el que nos ministra, el que nos provee, el que nos da, el que nos sana, el que nos libera. Entonces todo debería ser una maravilla. Ninguno de nosotros como hijos de Dios deberíamos tener ni pruebas ni aflicciones. Pero sin embargo, amados, podemos ir reflexionando que de alguna manera hemos platicado mucho que el enemigo es almático. El enemigo es experto en trabajar en nuestras almas. Y definitivamente, por crecimiento de vida, no somos culpables de eso. Por experiencias, situaciones, se han arraigado cosas en nuestras almas, mucho tiempo por ignorancia. Y hoy nuestra estructura es aceptar lo que no debemos de aceptar. Y estamos hablando que con una facilidad tremenda, en todo eso que lo tenemos, las aflicciones entran a nuestra vida con una facilidad tremenda. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo lo permitimos. Entonces, cuando viene una aflicción a nuestras vidas, una prueba, ¿cómo tenemos que aprender o cómo tendríamos que enfrentarla? Yo te pregunto, ¿sería conveniente enfrentarlo con entereza, con valentía, con decisión? ¿Amén? Porque estamos acostumbrados que cuando viene una aflicción, hay conmiseración, hay una respuesta de conmiseración, hay una respuesta de víctimas. Hacer ver a los demás, mira lo que me está pasando, pobrecito de yo. Y nuestros vivir es estar llorando, estar en aflicción, estar en tristeza.
Y eso lo aceptamos con una facilidad impresionante. Pobrecito de mí. ¿Y qué sucede con eso como respuesta? Nos hundimos más. Y los resultados van a ser, en su caso, enfermedad de los nervios, alteraciones, preocupaciones. Y entonces, amados, la pregunta es, ¿conviene que siga esa estructura en nuestras vidas? No, porque definitivamente no nos trae ningún provecho ni nos hace ningún favor. Pero qué diferente es cuando enfrentamos una aflicción y lo tomamos con mucha entereza, con mucha valentía. Y yo le doy gracias a Dios porque acabamos de recibir una mala noticia de un familiar muy cercano, le acaban de dar la noticia que tiene cáncer. Y hablando con esta persona en la semana, oré por ella, y me llama la atención su entereza, enfrentando la situación como si fuera una naturalidad tremenda. Porque si Dios ha hecho milagros en mi vida, tremendos milagros, me decía, ¿por qué ahora no lo puede hacer? Entonces, mis amados, hace 8 días hablábamos que la palabra cáncer y la palabra infarto mata a cualquiera. ¿Alguien me está escuchando? Una situación difícil, claro que no es fácil, pero sin embargo tenemos que aprender cómo es que lo aterrizamos cuando viene una mala noticia. Hoy leíamos en el Salmo que no tendremos temor ¿a qué? A las malas noticias. No tendremos temor a las malas noticias. Y mi reacción con entereza, mi reacción con esa fe, mi reacción ante una circunstancia así, ¿sabes por qué? Le estás dando el mensaje a Dios que creo en ti, Señor. Confío en ti que me vas a sacar de esto. Aleluya. Entonces de las aflicciones no nos vamos a escapar. De las aflicciones no nos vamos a esquivar. Van a venir aflicciones, van a venir. Una vez más, aquí está dependiendo el asunto de cómo respondemos ante ello. Y yo quiero darles tres grupos de cómo se manifiestan las aflicciones. En algunos nombraré cómo respondemos o cómo responderemos ante ellos. Por ejemplo, en el grupo que podríamos denominar lo que afecta, lo que ataca a nuestra alma y trae aflicción en el alma. Y voy a nombrar algunos. Por ejemplo, empieza por el dolor. El dolor. Y el dolor trae luto. Trae una tremenda tristeza, amados, que te puede, si no lo aterrizamos bien y no respondemos bien ante eso, nos puede destruir la vida. ¿Cómo me sorprendió aquella vez en Guadalajara que nos llevaron a ver a una persona que su hija había muerto hace 23 años y la señora estaba como si su hijo hubiera muerto el día de ayer? Muerta en vida, toda su casa oscura, no quería salir, no quería nada con la vida, estaba enojada con Dios. Y el dolor, amados, el dolor es una de las aflicciones que cuando viene a tu alma, qué complicado es poder responder con entereza cuando hay una mala noticia. Pero alguien podrá escuchar la palabra de Dios cuando nos está enseñando
Amados, confía en mí y no tengas temor a las malas noticias, porque yo estoy contigo. Otra aflicción que trae el dolor, heridas. Las heridas del alma, las heridas del corazón. Pablo dice las marcas del corazón. Sucesos en la vida, sucesos que te marcan, te dejan cicatriz en el corazón y muchos no lo superan. Cada vez que hay un recuerdo de ese evento, sufres dolor y herida. Y qué horrible es eso, amados. Qué horrible que tenga que estar llegando esas aflicciones a nuestras vidas. Continúo en el grupo de la aflicción del alma, sufrimiento, como el dolor y la herida que trae, sufrimiento, tribulación, adversidad, ansiedad, miseria, quebranto, llanto. Y podríamos seguir numerando muchas situaciones más acerca de este grupo de lo que atacan a la aflicción de nuestra alma. ¿Y cómo hay respuestas? Yo creo que lo primero que sucede cuando esto se arraiga en nuestra alma, lo primero que sucede es que te enojas con Dios. Es lo primero. Luego se manifiestan rebeldías. Luego se manifiestan influencias que hacen que todo lo que esté en tu entorno se empiece a enfermar. Y eso es contagioso. Es muy contagioso. ¿No? Imagínate, llegas con dolor y ¿qué va a pasar con los que están en tu entorno, empezando por tu familia? Van a contagiarse de tu dolor y cuando dice la palabra, cuando un ciego cae, hace caer a otro ciego. Yo me acuerdo cuando falleció mi hijo en el accidente. Es la cosa más tremenda que te puedas imaginar, amado. No se lo deseo a nadie. Siervos de Dios, sirviéndole al Señor. Y de repente en ese día, bye papá, bye mamá, nos vemos en la tarde. Y a las 11 de la noche nos están tocando la puerta para decirnos, su hijo murió en un accidente. Tremenda noticia, tremenda. Fue fuerte, muy duro. Y entramos en el luto, entramos en el dolor. Mis hijos, Coca, la familia, todos en el luto, llorando y llorando y llorando. Hasta que llegó un momento que el Espíritu Santo habla en mi corazón y me dice, si continúan así, todos se quedarán en el hoyo. Uno de ustedes se tiene que levantar. Y la noticia es, Ricardo, que eres tú el que se tiene que levantar. Y empezamos a levantarnos. Y hoy, ¿cuál fue la respuesta de eso? De que mi hijo está en la gloria del Señor y no hay mejor lugar y al ratito lo vamos a alcanzar. Y por lo tanto, nuestro corazón está tranquilo, nuestro corazón está sano, sabiendo de que definitivamente las cosas, cuando vienen de la soberanía de Dios, lo que hablábamos hace 8 días, cuando las pruebas son para la gloria y honra del Señor.
Y gloria a Dios, porque ¿de qué lo libró el Señor? No lo sabemos. ¿El por qué se lo llevó? No lo sabemos. Algún día nos los dirá, o cuando estemos allá, o tal vez nunca nos los diga en su soberanía. Pero lo cierto, amados, que tú y yo no vamos a ir. Vamos a partir. Y entonces, mis amados, los lutos, los dolores por la muerte de un ser querido deben ser normales. Porque cuando hay desgarre, pueden pasar los años y los años y los años, y nos hundiremos más, y nos hundiremos más, y nos hundiremos más. Es natural el dolor, malo si no te duele, malo si no te afecta, pero debe ser normal. Y sobre todo ligado a esa entereza de que gracias a Dios, que sabemos dónde vamos después de muertos. Amén. Bendito Dios por eso. Amén. Amén. Entonces tenemos este grupo de la aflicción del alma, el dolor, la herida, el sufrimiento, la tribulación, adversidad, ansiedad, miseria, quebranto y llanto. ¿Y cuál es la promesa que estamos leyendo? De todas ellas los libraré. Aleluya. El otro grupo, la aflicción que viene a nuestras vidas por exaltación del hombre, por exaltación. Y en este grupo yo puedo empezar por la soberbia. Acuérdense de Proverbios 6, cuando dice, 6 cosas abomina el Señor, y hay una número 7, la soberbia y la mentira. Lo detesta el Señor. Y la verdad, cuando hay soberbia, yo te hago una pregunta. ¿Hay sufrimiento? Porque nadie te aguanta, o nadie nos aguanta. ¿Sí o no? ¿Y sabes qué es lo peor? Que por la actitud de la soberbia, y el Señor eso lo detesta, a los soberbios no les va bien. No les va bien. Y en este grupo puedo seguir mencionando. De la soberbia acompaña el orgullo, envidias, odio, amargura, vanagloria, implacables, crueles, traidores. Decía hace 8 días que 2 de Timoteo 3, que dice, de lo tales apártate. Porque es contagioso. Es contagioso. Amados, yo te hago una pregunta. ¿Te gustaría andar con un traicionero? ¿Alguien que traiciona? Hubieron 2 casos con los apóstoles, 2. Judas y Pedro, los 2 traicionaron. Imagínate cuando se le acercó Judas a darle el beso en la mejilla al Señor. Ese beso quemaba el fuego del infierno en la mejilla de Cristo. Y ahí estuvo la misericordia de Dios, dando la oportunidad de un arrepentimiento. Y Pedro también traicionó, pero ¿qué hizo Pedro? Pedro sí se arrepintió. Pedro sí se arrepintió. Y el arrepentimiento es que si en este grupo hay algo en mí de soberbia, orgullo, envidia, odio, amargura, vanagloria, implacable, cruel o traición, hoy es buen momento para salir de este grupo. Porque de todo ello el Señor me va a librar si decido arrepentirme. Gloria a Dios. Porque no vale la pena, hermanos. No vale la pena, porque todo eso cargarlo es aflicción. ¿A poco no? Es aflicción. Entonces hoy estoy escuchando, ahí sentadito donde estás escuchando, gloria a Dios,
Gloria a Dios por esa promesa, porque ya tu cabeza está reflexionando en qué punto caigo, en qué punto estoy. Pero mi pensamiento, la entereza de enfrentar esta situación, gracias Señor, porque definitivamente de los puntos en los cuales yo caigo, hoy me vas a librar. Aleluya. Otro grupo, el tercer grupo de los ataques que crean aflicción, son los ataques repentinos en la vida. Por ejemplo, yo te puedo hablar de la vida que produce, que trae muerte. Estamos en vida y repentinamente puede venir la muerte. A mí me impactó, amados, cuando viajamos a Michoacán a compartir la palabra, y el pastor me hizo que hablara con una pareja, bien lindos. Ahora llevan una muy buena relación conmigo en el Face. Y qué impresionante, amados. Estábamos sentados y ellos me empezaron a decir que tenían 3 niños, 3 chiquitos. No recuerdo bien la edad, pero eran pequeños. Y se iban de viaje, de vacaciones, los 3 niños iban atrás y ellos 2 adelante, tuvieron un accidente, y en ese accidente murieron sus 3 niños. Fíjate cómo son nuestras reacciones, ¿no? Nada más escucharlo es para decir, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Si cuando tu hijito nada más le da gripa y le está saliendo moquito por la nariz, vas y corres a auxiliarlo, a atenderlo, a amarlo. Ahora imagínate de repente que pase esto. Literalmente, humanamente, almáticamente. Se llama desgracia. Pero me llamó la atención la entereza de esta pareja. La entereza. Su respuesta, su forma de hablar. Le di mi opinión con respecto a esa situación porque yo he pasado también por la muerte de un hijo. Y hoy por hoy esta pareja no saben cómo se quieren, no saben cómo están sirviendo al Señor, porque sabe lo que ellos me dijeron. Pastor, lo único que nos quedó en la vida fue Dios. Y de Él nos agarramos. Aleluya. Ataques repentinos, de repente estamos en salud y viene una enfermedad. La verdad no sé si decirlo porque no sé si lo autorizarían o no para que estén orando por este familiar que en la semana le dieron la noticia que tiene cáncer. Pero yo me voy por el lado del Señor. Yo me voy que el Señor la va a sacar, la va a levantar en el nombre de Jesús. Nada más oren por el familiar del pastor. Nada más. Ya después, si me lo autorizan, les diré. Amén. Gloria a Dios. De repente estamos viviendo bien con tu trabajo, viviendo en bendición económica, y de repente todo se viene abajo y entra la escasez. Las personas que estamos caminando en luz, y a mí me impacta, amados, me impacta mucho, cómo es que las tinieblas los puede convencer para un cambio. Me impacta a mí mucho eso. Lo estábamos platicando con el pastor Aarón ahora que viajamos. ¿Qué impacto es eso? En todas las iglesias pasa. En todas. ¿Cómo se dejan convencer? Y repentinamente, de libertad a prisión, de lo bueno a lo malo. Entonces, si te estás dando cuenta, son 3 grupos de la muerte.
Tres grupos que no nos gustaría estar recibiendo, ni siquiera mencionar sus nombres, pero sin embargo están ahí y han venido sobre nuestras vidas. Por eso qué increíble cuando el rey David está escribiendo este versículo en el Salmo 34, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor los librará. Aleluya. Estos salmos, la mayoría de los salmos, amados, la mayoría de los salmos, los escribe el rey David. Y este Salmo 34 justamente lo está escribiendo él. Y hay tres salmos, amados, tres salmos, en la cual él los escribe. Salmos para alabar y adorar al Señor. Cánticos, son cánticos que se está desarrollando de lo más profundo de su alma, el dolor. La parte de la conmiseración, en la del pobrecito yo, pero qué interesante, escribiéndolo para adorar al Señor. Señor, Padre, te amo, pero estoy tirado al cuas. Y hay tres salmos recomendables para salir de heridas del alma, para salir de situaciones de profundidad del alma. Tres salmos de protección, que ya los conocemos. El Salmo 91, el Salmo 23 y este Salmo 34, el cual estamos leyendo. Ni un amén. Gracias a Dios, porque alguien sufrió, alguien pasó por esa situación, la plasma, la escribe y hoy está el legado y nos sirve justamente para no sufrir como Él lo sufrió. Porque ahora, Señor, de acuerdo a lo que Él escribió y cómo fue tu respuesta sobre Él, gracias, Señor, porque de todas ellas tú nos librarás. Gloria a Dios. Entonces, mis amados, recomendación. Estamos hablando de la estructura del alma, y en la estructura del alma prevalece la parte humana. Lo que en Romanos 8 le habla acerca de la carne. Dice y lo determina como la carne, pero es la parte humana. Y les decía, no somos culpables de eso, así hemos crecido, han sido experiencias de vida, se ha arraigado en nosotros. Y yo te doy una recomendación en esta mañana. Hay una faceta bien interesante que le sucede al rey David, y son tres. Pero nada más a manera de consejo, por lo que vas a escuchar, desde este momento empieza a desechar todo lo que quieras tú resolver por inteligencia. ¿Sabes por qué? Porque por la mente no podemos. No vamos a poder. ¿Qué pasa con el borrachito? El borrachito está golpeado con la cruda realidad, se gastó todo su dinero, enfermo, ¿y qué dice? ¿Y cómo sabes tú eso? No vuelvo a tomar. No lo vuelvo a hacer. ¿Y qué pasa la siguiente fin de semana? ¿Cómo saben ustedes? ¡Qué bárbaro! ¡Qué impresionante! Porque ahorita nuestra alma, mira cómo refleja, cómo sale a luz lo que está en el interior, que qué sabrosa es la recaída.
¿No? Cuando te pegas tus enojadas, ¿no? ¿Y cómo reaccionamos? Pero después, ¿cómo nos lamentamos? Y a la siguiente semana recaemos. Entonces, ¿qué sucede? No hay cosa más sabrosa que la recaída. Es como en la comida el recalentado. Cómo la comida se pone tan rica de un día para otro, de un día para el otro, pero qué sabrosa se pone, más consistente, y es lo más sabroso que hay, ¿sí o no? Así son los chismes, así es el coraje, así es cuando atacamos. Lo más sabroso que te puedas imaginar. Ay, ay, ay. ¿Y eso trae aflicción? Porque después te estás arrepintiendo, te arrepientes, después vienes con la colita entre las piernas a pedir perdón. ¿Sí o no? Todo arrepentido, todo dolido, todo tronado. ¿Por qué hablé? ¿Por qué lastimé? ¿Por qué golpeé? ¿No? Entonces, ¿qué es mejor? Pues no entrarle, ¿no? De estos grupos, Señor, de estos grupos en los cuales en algún punto yo califico, una vez más, hoy, Señor, te pido que de todos ellos tú nos libres en el nombre de Jesús. Entonces te decía acerca de estos tres aspectos de lo que le sucedió o podemos deducir que le sucedió al rey David. El primero está en Efesios 1:8, vamos a leerlo. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Una vez más, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Esto ya lo he explicado antes y lo voy a volver a hacer nada más como para remachar. Porque yo me he preguntado cientos de veces que la palabra habla de inteligencia y habla de sabiduría. ¿Acaso no es lo mismo? ¿Acaso no son sinónimos? No. Y el Señor me da un ejemplo bien sencillo, muy sencillo, porque el Señor trata conmigo como yo trato con Pablito. Venga, hijo, póngale la coma, póngale el puntito, hágale así, hágale así. Y el Señor me mostraba y me dice, la inteligencia es la que tiene el hombre. Y el hombre con su inteligencia puede llegar a hacer cosas increíbles, ¿eh? La inteligencia del hombre es poderosa, tanto para el bien como para el mal. Y en la inteligencia, por ejemplo, tú quieres hacer un negocio y pones toda tu inteligencia para armarlo. El local, los muebles, los colores, la mercancía, todos los detalles, y las mujeres se las gastan bien padre para eso. En cuanto a decoración, en cuanto a las cosas exactas, bien padre. Las felicito, mujeres. Como también entran y rompen todo. Ok, bueno, ese es otra cosa. Ese después hablamos. Entonces, la inteligencia para armar, que Dios nos dice, usa tu inteligencia. Y después nos dice, pide sabiduría. Una vez más, ¿qué dice Santiago? Pida sabiduría a Dios, que Él da abundantemente y sin reproche. Amén. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos urgentemente tú y yo? Sabiduría. Necesitamos sabiduría, ¿sabes por qué? Porque ya usaste tu inteligencia, ya armaste tu negocio, ahora necesitas sabiduría para que ese negocio resplandezca. Aleluya. Y con el Señor, agárrate, gloria a Dios.
Por eso, con recomendación, todos los días pide sabiduría. No solamente para negocios, para lo que es estilo de vida. Necesito sabiduría, lo cual lo pido todos los días. Amén. Entonces, inteligencia y sabiduría, pero realmente habíamos platicado antes de que lo más poderoso de Dios, lo más poderoso que va a estar en nosotros es la inspiración. Es su inspiración. Esa es la esencia de Dios en nosotros, inspiración. Entonces tenemos la inteligencia, luego la sabiduría. Yo puedo dar una opinión que es un puente la sabiduría, el pase de la inteligencia hacia tu interior, que va a desarrollarse tu inspiración. La sabiduría va a hacer que ese poder de inspiración surja en tu interior. Entonces, ¿qué sucede? Cuando empieza la inspiración, se empieza a desarrollar la inspiración, ¿qué sucede con tu mente? Va a trabajar menos, va a ser menos influenciada, va a ser menos canal para que pasen cosas a tu alma y se desarrollen cosas que no convienen. Entonces, al pedir sabiduría, obvio que lo que viene, de lo que escuchas, de lo que cae, tiene que pasar por tu mente. Tiene que pasar por tu mente. Pero al pasar por mi mente, qué interesante es que finalmente, ¿qué nos dice el Señor? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué está cayendo en nuestra mente? ¿Qué va a caer a nuestro interior? ¿Qué va a caer en ese puente de la sabiduría? Que gloria a Dios que en esta mañana nos está mostrando, y yo levantaría la mano y diría, yo quiero ser esa estructura de inspiración delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dale el aplauso al Señor. Segunda de Pedro 1, 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué dice Primera de Timoteo 3? Que toda la escritura ha sido inspirada por Dios e inspiró a los hombres para que la escribieran. Gloria a Dios. Ya sabemos cómo está la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, la cantidad de siglos que hubo, cómo lo escribieron diferentes personas, nunca se conocieron, pero todo tiene un hilo desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Habrá alguien que me esté escuchando? Entonces, si te das cuenta, cómo el poder de Dios, el tremendo poder de Dios, que es su palabra, lo trae a nosotros por inspiración. Y si nos damos cuenta, en la vida del ser humano, lo más poderoso que se mueve en nosotros es la inspiración. Inteligencia brava, es fuerte la inteligencia. Sabiduría tremenda, pero lo mayor, lo más poderoso es la inspiración. Aleluya. La música, ¿cuánta música se ha desarrollado por inspiración? ¿No? Cuadros, lienzos, pinturas que traen mensajes tremendos, ligados y llevados por inspiración. Tan sencillo, mujeres en la cocina, por inspiración, se preparan unos deliciosos guisados para chuparse los dedos. Aleluya. La unción de Dios sobre sus manos, la inspiración de Dios sobre ustedes. Amén. Si lo crees. Si lo crees, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Aquí nos da el paso, aquí nos da el ejemplo de la respuesta que debemos de tener. Una vez más, la inspiración de Dios, que es el poder, solo se va a mover fuertemente en tu interior. Saldrá a través de tu interior. Por eso también siempre hemos explicado que nuestra verdadera creación, el Espíritu, está aquí. Aquí se mueve, aquí está. Las emociones, ¿dónde las sientes? Aquí. El dolor, ¿dónde lo sientes? Aquí. Las cosas que fluyen
tremendamente de tu interior fluyen de aquí, no de aquí. Aquí están, ¿no es cierto? Entonces, Dios, cuando dice, Dios me habló, muchos predicadores, muchos pastores, mucha gente dice, Dios me habló. Y muchos no lo creen porque dicen, ¿cómo Dios te va a hablar audiblemente? Eso es una mentira. ¿Sabes cómo te habla Dios? Por inspiración. Aleluya. De repente empieza a inspirarte por dentro a hacer cosas tremendas, ¿eh? Gloria a Dios. ¿Habrá alguien que me está escuchando? Y eso le pasó. Eso le pasó al rey David. Imagínate, amado, imagínate. Está escribiendo salmos al Señor de dolor. Ese versículo es un salmo, es un canto al Señor. Muchas son las aflicciones del justo. Y reacciona, ¿no? Pero de todas ellas el Señor nos librará. Aleluya. Y entonces, amados, estas escrituras, de estos salmos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal, porque tú estás conmigo, Señor. El Señor me librará de los lazos del cazador. A sus ángeles, ¿no? O sea, pura escritura, sí, de una tremenda influencia de la estructura del alma, de dolor. Pero qué padre reacción, ¿no? ¿Por qué creen que está empezando a reaccionar? De todas ellas, el Señor nos va a librar. ¿No? Y yo te pregunto, y me pregunto a mí mismo, ¿reaccionaremos ante situaciones de la vida con esa entereza? Un solo amén. Claro que sí, claro que sí. Como ahorita estamos recibiendo en la familia una mala noticia, ¿sabes cuál es mi posición? Aquí, como prediqué, justo lo prediqué hace 8 días, enfermedades que se manifiestan para la gloria de Dios, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, mis amados, empieza a ocurrir algo en el rey David, en la cual, si le estoy alabando a Dios, si estoy creyendo en Dios, si estoy caminando con Dios, estoy siendo instruido por Dios, la palabra es poderosa en mí, entonces tengo que reaccionar. No es así, es así. Yo confío en ti, mi Señor, en tus promesas. Entonces, ¿qué sucede, amados? Empieza a fluir en él, porque qué casualidad, amados, qué casualidad, que él escribiendo desgracia, escribiendo dolor, escribiendo situaciones, ¿a quién? ¿A quién le está escribiendo eso? A Dios. Y qué increíble que dentro de su estructura de lo que está sufriendo, le canta a Dios de esa manera. ¿Y qué encontró? La respuesta de Dios. Aleluya. Hijo, en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de tu dolor, en medio de lo que estás pasando, te tengo una buena noticia. El mismo David decía, no tengo temor a las malas noticias. Entonces, ¿qué sucede si no tengo temor a las malas noticias? Entonces estoy listo para recibir buenas noticias. Y te doy una buena noticia, le dice el Señor a David. Ya ahora no es tu inteligencia, aunque es poderosa. Ya ahora es el puente de la sabiduría que te estoy dando, pero te tengo una buena noticia. De hoy en adelante, la comunicación conmigo será por inspiración, que es lo más poderoso que te puedo dar. Amén. Y fue por inspiración
¿Qué sucede? Esa inspiración, amados, si te está cayendo el 20 de este mensaje, esa inspiración trae cambios a tu vida. Trae cambios profundos a tu vida. ¿Y sabes en qué te conviertes? O nos convertimos en personas sinceras. En los hombres, sinceros. O sea, del 0 al 9, sincero. Del 1 al 9, sincero. Amén. Entonces, qué increíble, amados, que toda esta situación que yo estoy reconociendo en esta mañana y estoy escuchando esta promesa, yo me iría hoy de este lugar, totalmente confiado en que esa promesa empezó a cumplirse desde este momento. Decíamos hace 8 horas, si es necesario, tengan que ser pasados por un poco de tiempo por el fuego, ¿se acuerdan? En Primera de Pedro, capítulo 1. Si es necesario, escucha eso, por un poco de tiempo seas pasado por el fuego para que sea hallada la gloria y alabanza de Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, amados, qué interesante la revelación que dice, si es necesario, vamos a ser pasados por el fuego por poco tiempo. Y yo les decía hace 8 días que la prueba no dura toda la vida. La prueba dura por poco tiempo. ¿Pero por qué poco tiempo? ¿Por qué? Porque cuando somos pasados por el fuego, como el oro perecedero que el Señor nos considera, todo lo que es aspereza se va eliminando hasta que queda el oro puro. Gloria a Dios. ¿Pero por qué por poco tiempo? Porque si se le pasa la mano, el oro va a desaparecer. ¿Sí o no? Por eso dice, por poco tiempo. Por poco tiempo. Fíjate qué interesante, amados, que a partir de hoy yo le creo a Dios, por poco tiempo el Señor va a eliminar asperezas en mí para hacer algo valioso en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, amados, qué interesante, de todos estos grupos, amados, si se dan cuenta, no he considerado el rechazo. En los 3 grupos que hemos tratado de aflicción, no he considerado el rechazo, porque el rechazo es lo más fuerte que te puede pasar a ti y a mí. Te tengo noticias, tú y yo sufrimos de rechazo. Aunque me digan que no. Todos sufrimos de rechazo. Y se las ha gastado el enemigo, se las ha gastado. Unos, por supuesto, en menos grados, otros en mediano grado y otros en grado superlativo. Pero qué horrible es esta aflicción, porque es el rey de las aflicciones, el rechazo. ¿Habrá alguien que me está escuchando? No hay peor enfermedad, peor cosa que sintamos en la vida de no ser aceptados. Es horrible, por eso es que hay gente que vive su soledad, hay gente que sufre en su soledad, hay gente que quiere comprar amor. Da todo, se para de pestañas con tal de que sean aceptados y levantan la mano. Jal, escúchenme, aquí estoy, por favor. Y el diablo se las gasta, pero impresionantemente. Y te tengo noticias. El único que verdaderamente te ama en este mundo es el Señor. Con amor eterno te he amado. Aleluya. ¿Y sabes qué padre amado? Que puedes venir confiadamente a Él, porque Él nunca te va a rechazar. Nunca. El hombre sí te rechaza. El hombre no te acepta. El hombre te ataca. El hombre es usado por el diablo. Por eso la palabra lo dice. No tenemos lucha contra carne y sangre. Tenemos lucha contra seres espirituales de maldad. Usa a los hombres para atacarnos.
Pero cuando pase eso, amados, tranquilos. Yo te doy una recomendación como lo hago yo. Cuando me atacan, yo los bendigo. ¿Y sabes qué? Voy con el Señor. Me encierro en mi oficina y le digo, Señor, no me importa que no me quieran, no me importa que me ataquen, no me importa, no estoy de conmiseración, ni de víctima. Simplemente es la parte que te puede afectar como rechazo, que lo tenemos, ¿no? Entonces vengo a ti, mi Señor, estoy contigo, porque sé que tú eres el único en este mundo como ser viviente que me ama. Eres el único, diste la vida por mí. Aleluya. Entonces, amados, tú te podrás preguntar de lo que estás escuchando, te podrás preguntar, ¿cómo es que entró en David esa inspiración? ¿Cómo fue? Interesante, amados, porque lo más tremendo que estaba pasando David, lo más tremendo, el Señor, de todos los grupos que hemos hablado, lo que más consideró fue el rechazo. Él era hermano de un grupo de 8 hermanos. Él era el último, flaquito, pero dice que era güero y de buen parecer. Era muy guapo, pues. Yo creo que era peruano, yo creo, estoy seguro de eso. Y era pastor también, yo creo. Era pastor, David era pastor. ¿Ok? Bueno. Yo tenía los ojos verdes, pero ya se me maduraron. Y te imaginas, amado, qué interesante, si eso fue estornudo, salud. Cómo el Señor, interesante, que en medio de toda esa aflicción del tamaño que estemos pasando tú y yo, el Señor no nos viene nada más a consolar. Pobrecito Ricardo, a sobarnos el lomo. Mira nada más lo que estás pasando, ¿no? ¿Cómo tengo misericordia de ti? No. Cómo la estructura de Dios, el corazón de Dios es, ven, levántate, porque te voy a dar lo más poderoso. Hoy recibirás mi inspiración en el nombre de Jesús. Hoy obtendrás mi inspiración. Y Samuel, el profeta, el Señor le dice, ve y vas a escoger al nuevo rey de Israel. Y lo manda con Isaí, que era el papá de estos muchachos, el papá de David. Llega a la casa a ver que desfilen los hijos. Desfilan los hijos, y eran acá, bien guapos, grandotes, fuertes, como que a la primera vista humana diría, este es, ¿no? Como las chavas, está bueno. O como los chavos, está buena, ¿no? Bueno. Usted está buena de que porque le dan limosna a los pobres, por eso están buenos, ¿ok? Y entonces, mis amados, desfilan, ¿ya? ¿Se acabaron todos? ¿Ya están todos? No, le dice Isaí, hay uno, que es el menor, que está allá en el campo, como algo de desinterés. ¿Y ustedes se imaginan la vida de David ahí en el campo, rechazado por papá y los hermanos? ¿El tipo de vida? Yo creo que por misericordia le alcanzaban comida. Rechazado, rechazado, rechazado. ¿Y qué dice Dios? No escojas todavía a nadie hasta que ese muchacho llegue. Cuando él llegó, el Señor le dice, este es, úngelo como el nuevo rey. ¿Y sabe lo que dice ahí en las Escrituras? De que David fue escogido
porque era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y sabe lo que le dijo a Samuel? Porque él ahora hará lo que yo quiera. Úngelo, úngelo, úngelo. Y Samuel lo unge con aceite, lo nombra el nuevo rey. ¿Y qué le dijo? El Espíritu de Jehová está contigo. ¿Y qué hizo ese cambio? Que está recibiendo en ese momento David? Una situación bien interesante de cruce de vida. Está recibiendo, que es lo que es la inspiración, recibió la unción de Dios. Solo la unción puede cambiar tu vida. Porque si continuamos como estamos, entonces estamos actuando por la inteligencia, y mal inteligencia. Si no oramos, ¿cuándo va a venir sabiduría? ¿Cuándo pedimos sabiduría? E inspiración, olvídate. Pero gloria a Dios, amados, gloria a Dios, de que definitivamente, cuando la unción de Dios, la inspiración de Dios está en nosotros, esto es un nuevo estilo de vida. Vivirá contigo para siempre. Aleluya. A donde quiera que vayas, donde entres y donde salgas. Y es real, amados, es real. Estás listo por la unción que traes para cualquier evento en contra del enemigo. Y sobre todo para cualquier ataque sobre tu vida. Amén. ¿Sabes qué, diablo? Ya no me puedes traer estos puntos de este grupo, no me puedes decir nada, porque Dios ya me libró. Eso para mí es prueba superada. Aleluya. Y el Señor lo ungieron y regresó al campo. Regresó al campo a seguir sus mismas actividades. Es como, por ejemplo, ¿no? Ahorita tú estás recibiendo la palabra y te estás encendiendo. ¡Uy, aleluya! ¡Gloria a Dios! La unción de Dios, la inspiración. ¡Uy! Sales de aquí. ¡Wow! Pero mañana vuelves a tu triste realidad. Otra vez al pan con lo mismo. Y se te acabó la inspiración, se te acabó el gozo, se te acabó la unción. Pero si tú lo crees, amado, si tú lo crees, es tan real eso, es tan real, que una vez más, dentro de toda la conmiseración que escribió David, ¿qué dijo por ahí? Finalmente, no tendré temor a las malas noticias. Aleluya. De todas ellas me ha librado el Señor. ¿Ya hay inspiración en David? ¿Y hay algo nuevo en David? ¿Y hay una mentalidad nueva? ¿Una nueva forma de hablar? ¿Una nueva forma de sentir? Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántos quieren eso? Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Aleluya. ¿Alguien me está escuchando? Gloria a Dios. ¿Y su vida normal? Qué interesante, amados, que si tú tomas la decisión en esta mañana de creerle a Dios, aunque tu vida continúe igual, en cualquier momento se va a producir lo que Dios ha proyectado en ti. Pero así, de un momento a otro. Amén. David normal con sus ovejas. Y el papá le dice, ¿puedes llevarle unas tortas a tus hermanos? Sí, papá. Y cuando llega al lugar, ¿se acuerdan del paladín de Goliat,
el gigante, amedrentando al pueblo de Israel. Saúl muriéndose de miedo, el pueblo muriéndose de miedo. El gigante atormentándolos de día y de noche por 40 días. Y todos muertos de miedo. Y yo te pregunto, ¿el miedo es aflicción? ¿Sí? ¿Te imaginas todo el entorno de nuestras vidas, que palabra que hablas está vinculado con aflicción? ¿Te estás dando cuenta de eso? Porque tú y yo le hemos dado más lugar al alma. Nuestra inteligencia siempre ha estado ligada al alma. Pero gracias a Dios por esta promesa. Muchas gracias. ¿Qué creen? Se me acabó el tiempo. Y nos quedamos en la raya cuando David va a enfrentar al gigante por esa inspiración que Dios le dio. Aleluya. Nos quedamos en la raya otra vez. Pero yo le doy gracias a Dios por esta sustancia que nos ha dado en esta mañana. Porque ya está un proceso en mí. Ya está el proceso en mí. Ya está el proceso en mí. Y qué interesante la respuesta de David, que cuando ahora le cante y le alabe el Señor, no va a ser por profundidad del alma. Ahora voy a adorar a mi Señor en espíritu y en verdad. Aleluya. Alabanza, por favor, si fueran tan amables. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amados. Yo pregunto, por favor, todavía no hemos terminado, todavía. ¿Cuántos han recibido en esta mañana? 3 grupos. Que ahorita que empecemos a alabar al Señor, yo te doy la recomendación que alabando a tu Señor, Señor, dile al Señor, líbrame, libérame, líbrame de estas cosas que están atormentando mi vida. Líbrame en esta mañana, en el nombre de Jesús. ¿Listos? Vamos a ponernos de pie, por favor. Y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Les mando la bendición y que Dios, los proyectos de Dios se cumplan en su vida. Continuaremos la próxima semana. Que Dios los bendiga.